Mateo 19, del 16 al 22. Tengan marcado ahí. Vamos a pedir al Señor que nos hable, todos juntos. ¿En acuerdo? ¿Sí? Señor, queremos escuchar tu voz. No queremos oír palabra de hombre. No queremos oír buenas ideas, ni buenos conceptos, ni ninguna teología. Sino queremos oír tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz. Tenemos oído para escucharte, Señor. Tenemos ojos para verte. Te escuchamos, te vemos y te seguimos. Amén. Amén. Estamos transitando un tiempo diferente, un tiempo que el Señor está hablando algo a todo su reino que tiene que ver con el discernimiento del cuerpo. Fue tremendo lo que experimentamos en la semana con Silvina, porque a todos los pastores que hacemos el FCM, Sebastián nos convocó para tener en un día específico, a una hora, una capacitación, un ánimo, una palabra especial. Y nos sorprendimos con Silvina hasta el punto que a mí se ponía la piel de gallina. Cuando él empezó a desarrollar lo que tenía que desarrollar, es exactamente lo que nosotros estamos viendo. Y les puedo asegurar, y sé que me creen, yo no tuve ninguna charla con él sobre el tema. Y me asombra mucho más que en realidad comenzó el Señor a hablarnos a nosotros, y lo tengo en la fecha acá, julio del 2016. O sea que va a ser un año que Dios comenzó a soltar esta palabra que estamos hablando. Para julio del 2016. Es decir, que el Señor nos viene introduciendo con su gracia y misericordia en un tiempo donde tenemos que prestarle atención. Discernir el cuerpo. ¿Qué es esto? Es un poco entender qué es iglesia. ¿Qué es iglesia? Muchos han confundido la iglesia con un edificio. Ay, sí, vamos a la iglesia tal. Así porque entré a la iglesia. Sí, mi pariente se casó en tal iglesia. Y pensamos en un edificio hecho de ladrillos, ¿no? Mientras que la palabra habla de un edificio, pero en un edificio hecho de piedras vivas. Otros han malinterpretado lo que es iglesia y han creído que iglesia es una organización. Entonces vos podés escuchar quizás o leer las noticias. Entonces podés leer una noticia que dice tal cosa. La iglesia no está de acuerdo con la suba de los impuestos y elevó un comunicado. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de un grupo o una organización eclesiástica, entre comillas, de curas, sacerdotes, obispos, etcétera, etcétera. Religiosos. Hay muchos que creen que eso es iglesia. Entonces está la iglesia, está el poder ejecutivo, el poder legislativo. O sea, como si fuera una parte más de los poderes que gobiernan la ciudad. Otros, y nos vamos acercando cada vez a nosotros, hemos entendido que iglesia es un grupo de personas con buenas intenciones que hablan del Evangelio. Entonces, yo voy a la iglesia del pastor tal, o yo voy a la iglesia del ministerio cual.
Y entendemos y pensamos que eso es iglesia. Y nos acercamos un poquito más a nosotros, hacemos un poquito más de achique, de ponernos finos. Muchos pensamos que iglesias son personas que con buenas intenciones realizan actos que supuestamente son de reino. Adoración pública, acto profético. La pregunta es eso iglesia? ¿Qué es iglesia? Iglesia es un edificio que tiene delante un cartel que dice el ministerio tal y cual. Eso es iglesia. ¿Qué hay en la mente del Señor cuando diseñó la iglesia? ¿Qué hubo en la mente de Jesús cuando en la cruz con sus brazos extendidos dijo, consumado es? Ya está. ¿Qué estaba pensando él cuando le dijo a Pedro, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia? ¿Qué pensaba? ¿Qué había en la mente del Señor cuando diseñó la iglesia? ¿Por qué es importante saberlo? Porque esa es la justa, es la verdad. Si vos querés comprar un electrodoméstico sofisticado y lo comprás, todo lo que vos compres hoy en día viene con un manual de uso. Un electrodoméstico te viene con un manual de uso. ¿De quién está hecho ese manual? Del fabricante. El fabricante lo diseñó, el fabricante lo armó, el fabricante lo fabricó. Ahora, si yo quiero poner en funcionamiento ese electrodoméstico como a mí me parece, y muy probablemente se me romperá o durará menos porque en mi mal uso lo voy a dañar. ¿Por qué es importante saber lo que pensó Dios? Es porque Él la creó, la iglesia. Y cuando Él le dice que la iglesia es esto, es porque es esto y nada más. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Ahora, antes de seguir adelante, quiero brevemente decir que la iglesia es Cristo. No es otra cosa que Cristo. Y te quiero explicar esto. Te quiero explicar cómo Dios, desde el comienzo de la fundación del mundo, manifestó Cristo. Cuando Él comienza a hacer un orden y dijo, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, ya ahí estaba manifestándose Cristo. Cuando Él separa las aguas de arriba de las de abajo y luego separa las de abajo y hace que la tierra seca aparezca, ahí ya está manifestando Cristo. Cuando Él ordena que entonces toda tierra seca produzca, ese producir, esa multiplicación, está manifestándose Cristo. Cuando Él planta un huerto e introduce allí al hombre, ese huerto manifiesta Cristo. Luego viene la caída, luego viene Dios tratando con Noé, y las aguas y el arca manifiesta Cristo.
Y luego viene el llamado a Abraham. Haré de ti una gran nación, lo saca de su lugar, hace un pacto con Abraham. Habla de Cristo. Sigue transcurriendo los años, viene la ley. La ley es Cristo. En el cumplimiento de los tiempos, nació Jesús, que después de haber culminado su tarea, fue Jesús Cristo. Y manifestó Cristo. Pero ahora, en este tiempo, la iglesia es la manifestación de Cristo. ¿Me vas entendiendo? ¿Ves que ya no es un edificio? Ya no es una organización. Ya no es un grupo de gente con buenas intenciones. Es Cristo. Ahora, nosotros podemos ver que hay muchas iglesias. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, ¿quién creó y diseñó la iglesia? Que hablamos recién. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la creó? Dios. Bien. ¿Puede otro crear lo que él crea? No. No. Puede hacer fotocopia. Claro. Pero no es la iglesia. No. O sea, yo te puedo dar la fotocopia de mi documento, pero no es mi documento. Claro. Eso. Claro. El original. Es lo Puede original. copiar. Entonces, ¿puede haber fotocopias de iglesia? No. Va, sí, puede. Sí, pero no. Pero no son iglesia. Claro. Entonces, yo puedo decir que una es la iglesia católica, otra es la iglesia evangélica, otra es la iglesia adventista, otra es la iglesia universal, otra es la iglesia de los santos de los últimos días. O sea, si yo digo eso, ¿estoy hablando coherentemente? No. Porque hay una sola iglesia, que es Cristo. Amén. ¿Vamos a hilar más finito? Ay, ya. ¿Qué pasa cuando vamos por estos barrios de la ciudad y vemos tantos lugares que dice iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal? En realidad, ¿qué son? Son congregaciones. ¿Qué es congregación? Lugar donde la gente se reúne. Pero eso no me dice que sean iglesia. Puede haber congregación de muchas cosas. Puede ser congregación de muchas cosas, Hasta de exactamente. animales. Congreso. ¿Eh? Hasta de animales. Sí. ¿Es verdad? O sea, cuando yo voy congregado con un montón de pasajeros en el Aleph, eso no dice que sea iglesia. ¿Me No entienden? tiene nada que ver. La iglesia es Cristo. Si sacamos Cristo, no es iglesia. Ahora, ¿se acuerdan de lo que hablamos hace 2 domingos de, por ejemplo, del puré? ¿Sí se acuerdan? La única manera en que Cristo se manifiesta es cuando cada uno de nosotros vamos siendo hechos puré. No escuchaste el audio. Qué macana. Pásaselo para que lo escuche. Nosotros hicimos este ejemplo, te lo hago rapidito. Yo le di a 3 hermanos unas bolsas de papel cerradas. En un momento yo les pedí que pasaran adelante. Cada una de ellas tenía algo. Abrieron sus bolsas, ya no podían antes ver lo que había. Abrieron sus bolsas y yo saco de una bolsa una papa, de otra bolsa una batata y de la otra bolsa una zanahoria. Entonces hice este juego con la imaginación de todos. Pensemos que cada uno de estos vegetales tiene emociones. Entonces yo saco la papa. ¿Y dónde crece la papa, la batata y la zanahoria?
naturalmente donde crece, bajo la tierra, ¿no? En un lugar oscuro, en un lugar Oculto. sucio, contaminado, lleno de Tierra. bichos. Y ahí alguien la sacó. Eso pasó con nosotros. Cristo nos sacó de un lugar horrible, como veníamos. Nos sacó. ¿Y qué fue? Poniéndole emociones a la papa, a la batata y la zanahoria. Fue algo hermoso. ¡Ay! Ven por primera vez la luz. Se sienten libres de tanta suciedad. Pueden experimentar cosas nuevas. Sienten el toque de la mano de papá que te arranca, te saca toda esa mugre. ¡Qué lindo! Pero ¿qué sucede luego? Papá o el hortelano agarra la papa y comienza a pelarla. Y eso ya no es tan lindo para la papa, ni para la batata, ni para la zanahoria. ¡Duele! Y eso nos pasa a nosotros. Cuando termino ese proceso de pelado, parece que ya está. Pero no termina ahí. De repente Él nos agarra y descubrimos que hay una olla con agua hirviendo y Él nos sumerge ahí. Y parece que todo el amor se terminó. Parece que Dios nos abandonó. Parece que estamos no en el horno, sino en la olla hirviendo. La olla. Y ahí estamos, pero tratamos de resistir firmes en la fe y avanzamos y no queremos dejar ese proceso. Cuando viene el tiempo, somos sacados de esa olla hirviendo y somos puestos en un plato. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya pasó todo. Te lo estoy diciendo, ellos ya todos lo saben, ¿eh? Esto es para vos. Pero ¿qué pasa? No termina ahí el asunto. Papá viene y nos empieza a hacer puré. ¿Y qué es hacer puré? Es cuando compartimos juntos todo lo que tenemos que atravesar. Ya no lo veo a él como alguien aparte, ni él me ve como alguien aparte. Es decir, yo no veo sus luchas como, bueno, problemas de él. Y él ve mis luchas como, bueno, problemas de él. Sino que ya, como dijo Jesús, reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Como pasó hoy con vos. Cuando tuviste esa noticia, fue un gozo que nos llenó a todos. Y así pasa cuando hay luchas en ustedes. También hay lágrimas y hay clamor por cada uno de ustedes. Eso es hacernos puré. De modo que nadie sobresale. La única persona que sobresale es Cristo. Eso es iglesia. Jesús dijo, yo soy la luz. Y en otra parte dice, Dios es amor. La iglesia es Cristo, entonces Cristo, la iglesia es luz y amor. Una congregación, un grupo de personas donde no haya luz y amor, yo no puedo asegurar que sea iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no es tan importante el título que tengamos, porque a nosotros los seres humanos nos gustan mucho los títulos. Parece que los títulos nos dan cierto renombre, nos da cierto estatus. Entonces está el pastor tal, el apóstol tal cual, el profeta mengano. Pero el único que sobresale es Cristo. Entonces, ustedes me han escuchado varias veces decir, a mí no me interesa tener un cartel que diga la Iglesia Cristiana Father. A mí me interesa que la gente que venga acá pueda ver a Cristo. Porque eso es iglesia. No es el título que tenga en un cartel afuera o en una remera, sino es Cristo. Y la única manera es siendo unidad, puré. Ahora, en ese puré Dios no nos elimina, sino que en ese puré todas las proteínas y todas
las propiedades de la papa, la batata y la zanahoria están, solo que están en una unidad. Tan hermosa es esa unidad que si yo les pediría a las hermanas que tenían cada uno de los vegetales que sacaran de ese puré su papa, su batata y su zanahoria, no podrían. ¿Por qué? Porque ya no es una papa, una batata, una zanahoria, ya es otra cosa. Es otra cosa. Por mucho tiempo también hemos malinterpretado lo que es la unidad. Pensamos que la unidad es como los eslabones de una cadena. Y pensamos que entonces cada eslabón unido al otro eslabón forman una cadena. Pero no tenía eso el Señor en mente. ¿Por qué? Porque se rompe la cadena y puedo separar cada eslabón por eslabón. Lo que el Señor tiene en mente es una unidad. De tal forma Como el puré, solo que se ve Cristo. Esto es algo profundo y es sabiduría de Dios que los ángeles anhelan mirar, dice Efesios, y que es dada a conocer en la iglesia. Por eso es tan importante que en este tiempo, y por eso el Espíritu está hablando tan importante esto, es necesario que entendamos, que discernamos el cuerpo, la iglesia, Cristo. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto a todos, ¿ustedes quieren ser iglesia? Seguro, todos me dicen que sí. Pero ¿saben una cosa? Y esto presten atención, porque lo vamos a ver, y ya lo estamos viendo, y lo hemos visto. Muchos van a querer, pero no todos van a poder. Jesús lo dijo, ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición. Y erróneamente, y me acuerdo que en la casa de mi abuela paterna había un cuadro que entonces mostraba un camino ancho donde había alcohólicos, prostitutas y todos que se iban al infierno. Era ancho, una avenida ancha. Había cine, baile, todo. En la vereda, como pegado en el camino. Y en el otro un camino angostito que estaba el hombre con la Biblia, una capilla y iba al cielo. Y eso está mal, eso es errado. Él habló, mejor dicho, él trajo lo que el Espíritu Santo había hablado a través de Juan sobre la Babilonia. Yo les enseñé que la mejor mentira es la que se parece más a la verdad. ¿Qué es la Babilonia? La Babilonia es la confusión religiosa. Muchos van a la perdición viviendo vidas religiosamente correctas. Ancho es el camino. Mismo Pablo dice al final de sus escritos, en aquel tiempo se amontonarán multitudes para buscar maestros para sus propios placeres, intereses y deseos, para escuchar palabras que a ellos les gusta escuchar, porque no querrán sufrir la verdad. Ancho es el camino. Y vamos a ver entonces innumerable cantidad de lugares que se llaman iglesia. Y un montón de congregaciones. Yo les llamo kiosquitos. Y eso es la herramienta que Satanás ha usado en este tiempo con tanta eficacia. ¿Para qué? Para apartar, aún si es posible, a los hijos de la verdad. Y no nos asombra porque ya lo sabíamos. Ya Él nos lo había dicho. En los últimos tiempos iba a pasar eso. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Y cuál es mi rol como pastor? Y el rol de cada uno de ustedes es poner bien en alto la verdad. Amén. ¿Y qué es iglesia? Esto es iglesia. Y quizás no tengamos toda la plenitud, porque no podemos atribuirnos la plenitud de la verdad, porque la verdad es Cristo mismo, y yo no tengo la plenitud de Cristo, sino la plenitud de Cristo está en el cuerpo. Nosotros no somos todos cuerpos tampoco. Y nosotros no somos todo el cuerpo, exacto.
Pero hoy quiero que nos detengamos en un punto y con esto vamos a ir concluyendo. Yo les largué la pregunta, ¿quiénes quieren ser iglesia? Y muchas cabecitas hicieron así. Y está bien, está bueno. Está bueno. Pero como en el Evangelio del Reino no hay letra chica, ¿sabes lo que es letra chica, no? Sí. No hay letra chica. Jesús dijo desde el vamos las cosas con claridad. En el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen, yo he vencido. Pero las van a tener. Aquel que haya dejado casa, padre, hermano, hermana, hijos, por causa de mí, tendrá 100 veces más, con persecuciones. Nunca hay letra chica. Y heredará la vida eterna. Y heredará la vida eterna. Ahora, la vida eterna no es el futuro. La vida eterna es cuando estás dejando la casa. La vida eterna es cuando estás recibiendo al Hijo. La vida eterna es ahora. Vamos a Mateo 19. Estamos ahí. 16. Seguimos ahí. En una oportunidad se le acercó uno y le dijo: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Perdón, leí mal. Maestro, bueno. ¿Vamos de vuelta? ¿Sí? En una oportunidad se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice Jesús. Solo hay uno que es bueno, Dios. Pero si deseas la vida eterna, debes guardar los mandamientos. Él les dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, o sea, mentir. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, esta persona que se le acercó a Jesús, le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta todavía? Y Jesús le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír este joven las palabras de Jesús, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Esta persona se le acerca a Jesús y, hablando con Matilde y Francisco y Silvina el otro día, charlábamos de esto. No existe en ningún evangelio registrado que alguien se haya acercado a Jesús como se acercó a él. Se acercó a pleno día. Nicodemo se acercó de noche por temor. ¿Qué dirán de él? Juan capítulo 3. Pero él se acercó en pleno día. No estaba enfermo. No tenía ninguna necesidad física. Había muchos que se acercaban a Jesús por necesidades físicas. Y él fue con una pregunta clave, importante. No fue con cualquier pregunta. Dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Lo interesante acá es que Jesús hace una pausa y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Yo muchas veces, en mucho tiempo, pensé que Jesús era como que lo retó ahí. Y no, nada que ver. Le explico lo que pasó. El judío entendía que solo Jehová era bueno. Y de él provenía toda bondad y todo bien.
No había bien fuera de él, dice el Salmo 73. No hay bien. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando este muchacho le dice a Jesús, maestro bueno, Jesús lo mira y dice, solo Dios es bueno. ¿Qué estás viendo vos en mí? Algo se te está revelando que me llamas bueno. ¿Me explico? Claro, leí el Padre. Pedro, en una oportunidad, de los que estaban sus íntimos, de los discípulos íntimos, tuvo una revelación que dijo, tú eres el Cristo, pero era de sus íntimos. Pero este muchacho se le acercó de una. Ni siquiera sabemos el nombre. Le dijo, maestro bueno. Y Jesús dice, ¿qué estás viendo en mí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos el otro día? Que él decía, el Padre y yo somos uno. O sea, Jesús entendió de que este muchacho veía a Dios en él. ¡Wow! Gente, revelación. ¿O no? Sí. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No fue cualquier pregunta. En realidad, ¿qué es lo que quería este muchacho? Él tenía posesiones, lo vemos después al final. Era una persona pudiente, tenía muchas posesiones, muchos bienes. Pero había insatisfacción en él. Algo le faltaba. Había una inseguridad en él. Había algo que ni la religión judaica le llenaba. Claro. Él había guardado un montón de cosas y cumplía con todo, pero había algo que no le cuadraba dentro. Pero de repente ve a Jesús y yo calculo que esta no fue la primera vez que lo vio. Seguramente una persona con cierto poder adquisitivo tiene amigos, tiene contactos, ¿sí o no? Sí. Tiene mensajero, tiene gente a su servidumbre, ¿sí o no? Sí. Habrá escuchado de Jesús. Dice en Mateo, creo si no es capítulo 3, capítulo 4, que la fama del Señor se extendía por todas partes. Sí. Cuando Él vuelve y vuelve del desierto y comienza a predicar el Evangelio del Reino, y comienza a sanar, y Dios se manifestaba con tanto poder en Cristo, por el Espíritu, que la fama se empezó a extender. En una oportunidad, unos guardias que habían sido enviados por los sacerdotes para aprender a Jesús, ¿no? Los mandaron, vayan, apréndanlo, métanlo preso. Y se fueron los guardias, con las lanzas y todo. No venía, che, no venía. Al rato vienen los guardias, sin Jesús. Y los sacerdotes le dicen, ¿qué hacen? No, es que no, nadie habla como él, tiene autoridad. O sea que los guardias fueron a prenderlo y no pudieron resistir. Vengo a prenderte, ¿no? Este muchacho vio algo. Y no solamente en Cristo, vio algo que sucedía alrededor. Wow, mira los que tienen cerca. Hablan como él. Mira cómo lo obedecen. Mira, donde va él, van ellos. Mira, cuando le dieron de comer a los 5.000, ellos repartían. Yo quiero estar ahí. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo la escena? Sí. Ahí hay vida. Todo lo que he conocido hasta ahora ha sido sacrificio, muerte. Pero ahí hay vida. Todo lo que he conocido hasta ahora era cumplir una lista de requisitos y reglamentos religiosos, llevar un animalito, matarlo, rociar la sangre y todo eso que hablaba la ley judía. Pero acá hay otra cosa. Yo sé de los profetas, he leído de los profetas y sé, pero este hombre tiene algo diferente. Yo quiero estar ahí. Y vio a Dios en él. Y se le acercó. Pero claro, como no era de los íntimos, no pudo decir como Pedro, tú eres el hijo. Porque no era, estaba de afuera. ¿Me explico?
Yo quiero estar ahí. ¿Qué debo hacer para estar ahí? Para tener la vida eterna. Él fue con lo que conocía, tener la vida eterna. Y Jesús le responde, bueno, cumplí con todos los reglamentos de la ley judía. Cumplí con todo lo que te dice la religión. Y dice, bueno, yo ya lo vengo haciendo desde que era pibe esto. Y se ve que decía la verdad. En Marcos, búsquenlo después. Esta misma escena está en Marcos. En Marcos capítulo 10, si no me equivoco. Búsquenlo después ustedes. Ahí dice en Marcos que Jesús, después que él responde esto, Jesús lo miró y lo amó. Y lo amó. Y no encuentro en otro lugar que él diga esto, fuera del círculo íntimo que tenía. Yo no digo que Jesús no amara, no, pero ahí se ve que algo pasó, algo ocurrió en el espíritu, algo conectó a este muchacho con Jesús, hubo algo que los identificó, una esencia que estuvo ahí uniéndolos, que era Dios mismo, que Jesús lo amó. Hasta acá, todo buenísimo, ¿o no? Hasta acá es algo maravilloso lo que está sucediendo. ¿Cumpliste con todas las cosas que dice la ley? Sí, las he cumplido todas. Bueno, pues ya con eso tenés la vida eterna. No se olviden de que en ese momento regía el antiguo pacto. Debía cumplir con toda la ley para tener la vida. ¿Sí? Bueno, vos preguntaste por la vida eterna. ¿Cumpliste con toda la ley? Sí. Bueno, está. Pero él no sabía cómo expresarlo. Él quería algo más. Él se daba cuenta que era otra cosa. Pero, ¿qué más me falta? Hay unos que dicen que ese fue su mayor error. Présteme la atención. Sí. No sé. Si él se hubiera ido cuando Jesús le dijo, bueno, ¿cumpliste con todo? Sí, Jesús lo amó. Y él se hubiera ido, estaba en paz. Pero preguntó, ¿qué más me falta? Hizo lo mismo que ustedes hicieron recién. ¿Quieren ser iglesia? Sí. No sabés lo que está diciendo. Entonces Jesús va al grano. Si quieres ser perfecto. Y nosotros hemos entendido ya hace un tiempo y hemos redimido esta palabra en el sentido correcto, que cuando la Escritura habla de perfecto, no habla de una persona que nunca se equivoca, sino cuando habla de perfecto, habla de una persona que está en proceso de madurez. Por ejemplo, te lo explico de esta manera. Si yo tengo acá y te presento delante tuyo un nene de 3 añitos, ¿sí? Que habla como un nene de 3 añitos, que se mueve y juega como un nene de 3 añitos. Vos vas a coincidir conmigo que es perfecto. Tiene la madurez acorde a su edad. ¿Sí? Sí. Es alguien maduro, es alguien perfecto. A su edad está bien. Bárbaro. Ahora, si yo me presento delante de vos y comienzo yo a actuar como un nene de 3 añitos, a jugar como un nene de 3 añitos, a hacer los caprichitos de un nene de 3 añitos, ¿vos qué vas a opinar? ¿O qué vas a decir de mí? Que sos un inmaduro. Que no soy perfecto. Y cuando la palabra del Señor habla perfecto, habla de la madurez que se espera de vos para el tiempo que vivís. Claro. Entonces, él le dijo, pero yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más me falta para estar ahí? Bueno, si querés ser maduro, deja lo que más amás. Y seguime. Deja lo que más amás. Y seguime. Y eso fue como un golpe de masa en la nuca de este muchacho. Lo único que dice
que de ahí, míralo vos, el versículo 22. Se fue triste. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo puede leer en su Biblia ahí? Hay varias versiones, vamos a leer las varias versiones. El versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otra, por favor. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Vos querés ser iglesia? Deja lo que más amás. Y seguí. ¿A quién? ¿A Marcelo? ¿A un pastor? No. A Cristo. Hay dos tipos de personas que Él reconoce. Los que están dispuestos a seguirle a pesar de y viven la plenitud de andar con Él. Viven, lo repito, viven la plenitud de andar con Él. Y los que se van tristes, porque no quieren dejar, no entendiendo que están perdiendo todo. En otra oportunidad Jesús dice esto. Búsquenlo, anoten si quieren, pero búsquenlo, ni recuerden qué pasa aquí. Aquel que quiera retener su vida, guardar su vida, aquel que quiera retener su vida, una relación, un estatus, una posesión económica, una carrera, lo que te parezca, aquel que quiera retenerlo, lo va a perder, ya lo perdió. Pero aquel que lo largue, aquel que lo suelte, aquel que suelte esa carrera, que suelte esos estudios, que suelte ese noviazgo, que suelte esa familia, que suelte esos padres, que suelte esos hijos, que suelte las posesiones. Por mi causa, dice Jesús, tendrá 100 veces más, con persecuciones, pero vivirá la vida plena. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy? Muchos quieren, pero no todos pueden. La pregunta es esta, que vos te lo respondas. ¿Qué tipo de persona sos? ¿Sos aquellos valientes que le siguen? ¿O de aquellos temerosos y cobardes que se van tristes? Mira, yo te quiero contar algo mientras anotas. Tengo una innumerable cantidad de casos que he conocido, algunos muy cercanos, algunos de gente muy querida, que han querido retener lo que en realidad no era suyo. Porque decime, ¿qué es tuyo? ¿Qué es mío? Nada. ¿Qué era de este hombre? Dice que era dueño de muchas posesiones. ¿Era de él? Necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿en quién va a quedar todo lo que tenés? ¿A quién le va a quedar? ¿Se acuerdan de esa palabra de Jesús? Sí. Yo he visto muchos casos lindos, bueno, eran de mi edad, lindos chicos en su momento, linda gente, que abrazaron más una familia, un matrimonio, hijos, posesión, y que ahora están tristes. Y la tristeza, querido, querida, no es una emoción solamente. Cuando la tristeza comienza a ganar lugar en tu vida, convoca un espíritu de tristeza que toma posesión de esa área de tu vida. Y después es muy difícil salir. La tristeza y el luto.
La tristeza es funcional. Dios la da para que podamos elaborar situaciones. Pero cuando se trata de este tipo de tristeza, de esa tristeza por no seguir a Cristo, no, yo me quedo mejor con... No importa, Jesús, quizás será en otro... Más adelante, en otra oportunidad. Ahora yo quiero esto. No sabes, estamos yendo justo al lugar del duelo. Porque, convengamos, y razona conmigo, si vos querés tanto, y vos querés retener tanto, ¿en qué manos más fuertes van a estar seguras lo que vos querés retener? ¿En las tuyas o en las de Él? En la de Cristo. Entonces, ¿qué haces? Ahora te hago otra pregunta. Y a ustedes, que la gran mayoría son solteros y todavía no han formado una familia, ¿vos creés que Dios te ama? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No me lo digas porque sí, ¿eh? Pensalo. Y si pensás que Dios te ama, ¿vos pensás que Él no ha planeado lo mejor para vos? En una oportunidad leí un libro que el autor relataba esto que le había pasado a él, un hecho verídico. Él llevaba a su niña de 3 años a la plaza, 3, 4 añitos. Y llegan ahí al lugar del arenero, donde están todos los jueguitos y un montón de niños jugando. Estaban en la tierrita, así, en la arena. Y de repente ves venir un carrito con helados. Dice, mi amor, ¿querés que te compre helado? Sí, sí, sí. Bueno, quédate acá, yo te voy a comprar helado. Fue el padre, a comprar helado. Y volvió. Y cuando regresa, encuentra que su hija se había llenado toda la boca de arena y tierra. Y entonces dice que en ese momento él se dio cuenta que muchas veces somos nosotros así. Él tiene preparado algo riquísimo. Y nosotros perdemos el tiempo llevándonos la boca o llenándonos la vida de mugre. De relaciones que son mugre. De lugares que son mugre. De cosas que son mugre. Y Él tiene planeado algo mejor. Pero, como dije al principio, muchos quieren, pero no todos pueden. Yo seguramente te voy a decir ahora y te voy a preguntar y seguramente vos vas a decir, sí, estoy dispuesta a entregar todo. Y honestamente no sirve de nada que me lo digas a mí. Sirve que vos cuando llegues a tu casa o simplemente cuando salgas de acá y comiences a caminar el recorrido a tu hogar, que entendés que seguís en los brazos de papá, vos peses y seas inteligente y veas que te conviene estar con Él o irte triste. No te estás yendo de un lugar, un Father, es Cristo. No es Father, es Cristo. No es pastor, es Cristo. Arrancá ya de tu cabeza todo lo que te informaron sobre la iglesia que no es iglesia. Renová tus pensamientos. Ahora la verdad te está alumbrando. Absorbé la verdad. Es Cristo. ¿Qué les parece si oramos? Yo le quiero pedir a cada uno que ponga su mano sobre el que tiene al lado, en señal de unidad, pero también de bendición. No léelo vos. El texto que vos citaste dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Muchas gracias, Francisco. Qué bueno. Yo quiero pedirle a Lautaro, quiero pedirle a Elizabeth y también le quiero pedir a Cristal
que eleven una oración, pero específica en esta dirección. Que esta palabra halle cabida en nosotros. Amén. Y que seamos de los que le dicen sí, Señor. Amén. Amén. Padre, en tu presencia estamos, Señor. Gracias por tu amor, por tus besos, por tus abrazos. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu voz. Gracias por tu palabra que es Cristo. Y queremos que Cristo haya cabida en nosotros. Amén. Nos despojamos, hacemos lugar, corremos del lugar lo que no va Amén. y te entregamos, Señor, el lugar que vos mereces. Amén. Amén. Señor, estamos reunidos manifestando unidad. Amén. Gracias, Señor, por la palabra que estás soltando, porque entendemos que si la soltás es porque nos ves maduros para recibirlo y sostenerlo, Señor. Gracias por el Espíritu que nos ayuda a discernirlo, a entenderlo, Señor, porque sabemos que nuestras mentes no lo captan. Así que, Señor, ayúdanos a despojarnos, porque sabemos que no es una lucha de nosotros, porque si dependiera de nosotros no lo haríamos, Señor, pero sabemos que vos te vas a encargar de pulirnos, Amén. de pelarnos, Amén. de hervirnos y hacernos puros, Señor, Amén. para que vos habites en plenitud en nosotros. Amén. Amén. Que Amén. habite en el cuerpo de Cristo todo lo que vos estás soltando. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, nos despojamos de cualquier cosa que amemos más Amén, antes que a Señor. ti, Señor. Amén. Queremos Amén, Señor. manifestar que vos sos nuestro primer y único amor, Señor. Amén. 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 En el nombre de Jesús, Papá. Amén. Amén. Padre, ya no se trata de nosotros, ya no nos estamos mirando a nosotros. Esto ya no es algo que pueda depender o dirigirse hacia nosotros. Esto se trata de vos. Y hasta donde podemos, entregando nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, queremos darte todo. Queremos poder entender o transitar esto de ir, vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres, como le dijiste al joven rico. Señor, queremos darte todo, empezar a caminar, seguir caminando en esa dirección, en donde ya no nos miramos a nosotros, no miramos nuestras muertes, no miramos lo que estamos perdiendo. Nos enfocamos en la gloria venidera, en lo que está delante de nosotros, Señor. Y te amamos, queremos entregarte nuestra vida con todo lo que eso implica, Señor. Gracias, porque soltando estas cosas vos nos das y nos devolvés mucho más. Gracias. Señor, gracias, porque nos amaste tanto que así lo quisiste y así lo diseñaste. Amén. Te amamos, Señor, y te entregamos todo como cuerpo, en unidad. Amén. Estamos dispuestos a seguir entendiendo y transitando qué significa discernir al cuerpo, Señor. Seguí hablando, te seguimos escuchando, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos. Amén. 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 Para finalizar, el diseño de discipulado es el diseño que Jesús estableció. Nosotros, como casa espiritual, andamos de esa manera.
quiero que esto quede siempre bien claro, y me van a escuchar decirlo varias veces. Para formar parte de la iglesia hay que ir tras Jesús, hay que seguir a Jesús. La manera de seguir a Jesús es justamente en su diseño de discipulado. Por ejemplo, si Gustavo me estuviera discipulando a mí, en realidad no me está discipulando Gustavo, sino que yo soy discípulo de Cristo a través de Gustavo. ¿Me entienden? Y así, o sea, no es Silvina la que discipula, no es Marcelo el que discipula, sino es Cristo. Nosotros simplemente acompañamos. ¿Me explico? Sí. Y a través de nosotros, Cristo y su Espíritu nos va a ir diciendo, bueno, esto tenés que dejar, esto tenés que abandonar, esto tenés que romper, de esto tenés que ser libre. Gente, yo he conocido, como les decía recién, muchos casos. Hubo personas de estos grupos, de estos chicos que yo les digo, que formaron familias. Formaron una familia religiosamente correcta, hermosa. Uno decía que no había ningún bache. Hasta muy buen pasar económico. El problema vino después, cuando los hijos fueron adolescentes, hijos en problemas de la droga, hijos con problemas de rebeldía con los padres. Yo he escuchado a uno que fue muy cercano a mí decirle, lo tuve que agarrar a trompadas a mi hijo. Supuestamente el líder de la iglesia. O sea, ¿me explico? Sí. ¿Me explico? Por eso es tan importante tomar buenas decisiones. Muy buenas decisiones. Y la mejor es seguir a Cristo. Es imposible seguir a Cristo si yo abandono lo que Él me dice que tengo que dejar. Es imposible, es como querer correr con los pies atados. Es como querer avanzar. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes que ven lejos allá, ¿no es cierto? Se vayan caminando llevando una piedra de esas que hay en el río en la espalda. No, es imposible. Se van a terminar estropeando a la mitad, menos a 2 o 3 pasos. Es imposible porque no hay comunión, luz y tinieblas. Trata de mezclar el aceite y el agua. Lo puedes batir, pero no se mezcla, no es imposible. Luz y tinieblas no tienen relación.